temas principales que hemos ido tocando. Comenzamos esta serie hablando sobre la decepción. Cuando hablamos sobre la decepción y el vacío que crea la decepción, hablamos sobre las expectativas que muchas veces creamos y que no siempre se cumplen. Y ese vacío que se crea ante una expectativa no cumplida. Hablamos que la realidad es que muchas veces creamos expectativas distintas a las que Dios ha puesto para nuestra vida, y gran parte de las decepciones a nivel como cristiano, a nivel ministerial que surgen, es por proyectos, por visiones, por pensamientos que nunca salieron del corazón de Dios, que quizás fueron buenos, que tenían una buena intención, pero la realidad es que cosas buenas no necesariamente significan que Dios está de por medio. Amén. Conocemos mucha gente que hace cosas buenas y eso no significa que lo que esté haciendo le agrade a Dios. Conocemos gente que hace muchas obras buenas, pero no significa que tenga una buena relación con Dios. Así que la decepción se produce cuando ponemos nuestras expectativas sobre algo que no necesariamente es la voluntad de Dios. La segunda semana estuvimos hablando sobre el dolor y el quebranto. El dolor y el quebranto. Y tomamos como ejemplo a Job, donde quizás su vida, a través de las pruebas realizadas por Satanás y permitidas y autorizadas por Dios, vino sobre su vida dolor y quebranto. Pero vimos que el dolor y el quebranto trajo cierto vacío en su vida. Pero vimos que también luego del quebranto, luego del dolor, hubo una recompensa. Job recibió el doble de todo lo que tenía. Job recibió el doble de todo lo que tenía. Así que quiere decir que en muchas ocasiones el enemigo, con autorización de Dios, va a venir a nuestra vida, va a traer situaciones difíciles, situaciones de pérdida, situaciones de dolor, situaciones de quebranto, pero el resultado que nosotros vamos a pasar, el resultado que vamos a obtener después de pasar el dolor y el quebranto, va a ser una relación más profunda. Vimos en la vida de Job que el Job que empezó con el problema, con la prueba, con la situación difícil, no fue el mismo Job que la terminó. El que terminó la prueba, el dolor y el quebranto, fue un Job fortalecido. Fue un hombre lleno de la presencia de Dios. Fue un hombre que pudo declarar con su boca: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay momentos en nuestra vida que es necesario el dolor y el quebranto para que podamos darnos cuenta de cuán firme o cuán lejano de la firmeza está nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre la inseguridad y hablamos sobre la inseguridad como consecuencia del pecado original. Vimos que en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, lo que ocurre como resultado del pecado en el hombre es la inseguridad. Dice que una vez pecó, Dios comienza a llamarlo y él se esconde, se tapa y dice que tenía miedo. Así que nos dimos cuenta que la inseguridad y el vacío de la inseguridad surge cuando estamos desconectados de la presencia del Señor. Y esta semana vamos a estar hablando sobre tormentas, el vacío que crean las tormentas. Las tormentas, no siempre el dolor, no siempre el quebranto. Quizás el dolor y el quebranto son cosas más momentáneas, pero la tormenta tiende a crear unos efectos destructivos en nuestra vida. Y yo quiero comenzar preguntándole cuántos de ustedes han sobrevivido a una tormenta. Si no hubiese sobrevivido no estuviera aquí, ¿verdad? La realidad es que hemos experimentado, ¿verdad? Viviendo en el trópico. Precisamente estamos en parte de la temporada de huracanes y de tormentas, ¿verdad? De hecho, parte de las lluvias que han habido estos días ha sido por una onda tropical, una tormenta tropical. Y ya hay dos ahí en línea que pues, se espera que para la semana que viene también lleguen. Y la realidad es que estas son tormentas o fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Físicos, no tienen tanto que ver con lo espiritual. Pero quiero contarles una anécdota, porque la realidad es que hoy día la tecnología ha avanzado tanto que este tipo de fenómenos lo podemos predecir, o por lo menos podemos crear un patrón, un panorama de para cuándo se espera su llegada, de más o menos qué impacto va a tener la tormenta en nuestra vida. Pero hace muchos años atrás eso no pasaba. Y quiero contarles una historia que me contó mi papá cuando yo era pequeño. Resulta que mi papá
habían remodelado la cocina de su casa y mi papá se encargó de recoger toda la madera de los gabinetes, toda la madera que sacaron cuando hicieron esa remodelación, y él construyó un refugio, un pequeño refugio, una casita en forma de A pegadita al suelo, con toda la madera que habían sacado de los gabinetes. Y él me cuenta, para ese tiempo no había manera de quizás predecir o acertar para cuándo una tormenta iba a llegar. Sí, él me cuenta que muchas veces la dinámica de los animales, de los pájaros, de los perros, cambiaba cuando la tormenta se acercaba, pero no había una manera de prepararnos con anticipación como ahora usted y yo lo podemos hacer, que podemos hacer provisión, guardar agua, guardar alimentos. Y él me cuenta que él simplemente recogió toda aquella madera y construyó una casita tipo refugio pegadita al piso en forma de A, como se acostumbraba a hacer en las casas. Los refugios anteriormente, yo no sé si usted sabe que en los estados donde hay tornados, los refugios se hacen bajo tierra. En el caso de Puerto Rico, los refugios para las tormentas se hacían sobre la tierra, pero se hacían lo más pegado al piso posible, porque el viento fuerte sopla en la altura, no sopla sobre el terreno. Así que él construyó su casita con aquello que sobró de los gabinetes, y él me cuenta que una noche comenzó a haber viento fuerte, comenzó a haber lluvia fuerte, comenzó a haber una tormenta, y ante la inseguridad que sintió su familia porque la casa se estaba estremeciendo, todos decidieron: vamos a irnos al refugio que construyó mi papá, y pasaron la noche y la tormenta en ese refugio. Y es curioso porque quizás la inventiva de un niño nunca tenía pensado que lo iba a hacer con ese propósito. Él lo hacía con el propósito de simplemente tener un espacio para jugar. ¿Qué tiene que ver esto con las tormentas? Nada, simplemente quería contarle la historia. No, mentira. Tiene que ver con que la realidad es que físicamente nosotros hoy tenemos la capacidad, a diferencia de mi papá cuando era pequeño, de poder saber cuando una tormenta se acerca y poder prepararnos. Pero ¿qué pasa en el ambiente espiritual cuando quizás nos adentramos y nos metemos en tormenta que quizás no pudimos pronosticar, que quizás no nos pudimos preparar, y que como consecuencia de esa tormenta y esa tempestad espiritual y emocional en la que nos podemos encontrar, surge un vacío? Porque la realidad es que las tormentas, tanto la física como la emocional y la espiritual, crean un vacío en nuestro corazón, en nuestro sistema. Toda tormenta, de hecho, le llamamos tormenta a los procesos difíciles en los que estamos pasando, porque tienen el mismo efecto desgarrador. Hay cosas que se llevan, hay cosas que se destruyen, hay cosas que se salen de su cauce, y emocionalmente no siempre estamos preparados para afrontar una tormenta. La realidad es que no tenemos forma, a diferencia de las tormentas físicas, de proyectar o crear un panorama que nos indique pronto va a venir una tormenta emocional o espiritual para tu vida. Pero sí podemos tomar ejemplos de la palabra para que nuestra vida sea fortalecida espiritual y emocionalmente, y aunque quizás no podamos prevenir cuándo va a venir la tormenta, sí podamos tener las herramientas que necesitamos para sobrevivir la tormenta. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Gracias, Señor. Así que básicamente hay dos tipos de tormenta en el área emocional o espiritual que podemos encontrar. Está la tormenta que es creada por aquellas malas decisiones que usted y yo tomamos. Hay tormentas que vamos a pasar en nuestra vida. Esa es la tormenta número 1. Hay tormentas que usted y yo espiritual y emocionalmente vamos a pasar en nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y esa es la primera tormenta. La tormenta que es consecuencia de aquellas malas decisiones que usted y yo hayamos tomado. Y quiero que usted entienda que quizás no nos vamos a dar cuenta en el momento cuando estamos tomando una mala decisión, pero sí quiero que usted entienda algo, que hay una solución para ese problema, y es que antes de usted tomar una decisión,
se asegure de que la voluntad de Dios esté ahí. Pero la realidad es que muchas veces día a día tenemos que tomar decisiones, y en la vida que tenemos, en el estilo de vida que llevamos, tenemos que tomar decisiones rápido, muchas veces sin analizar todas las consecuencias, muchas veces simplemente tomando segundos para poder decidir qué vamos a hacer. Y la realidad es que cuando tomamos una mala decisión, podemos crear una tormenta, podemos crear una tempestad. Y el vacío que deja la tormenta es algo con lo que tenemos que trabajar. Pero quiero darle un ejemplo a través de la palabra, para que usted pueda entender esta primera tormenta. Hay dos tormentas, esta es la primera. Pero voy poco a poco para que no se me confunda. La tormenta que creamos a consecuencia de nuestras malas decisiones. Acompáñenme por favor al libro de Jonás. Gracias, Señor. Jonás, el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Voy a leer ese capítulo completo, pero voy a ir poco a poco subrayándolo, señalándole algunos detalles para que usted vaya viendo los síntomas, el panorama y las circunstancias que se van creando cuando tomamos una mala decisión y eso desemboca en una tormenta. Tormentas que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Jonás 1, del 1 al 17, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Haga un alto ahí, por favor. Este primer versículo establece claramente quién llamó a Jonás. ¿Quién llamó a Jonás? ¿Quién lo llamó? Jehová, el Señor. ¿A dónde lo envió? Lo envió a Nínive. ¿Y qué le mandó a decir? Proclama contra ellos que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y quiero, si usted no lo recuerda, traerle a su mente que precisamente el pecado que había en el mundo antes que Noé comenzara a construir el arca, había sucedido exactamente lo mismo. Dicen cuando está en Génesis hablando sobre la historia de Noé, que la maldad del mundo se había proliferado y era tanta que la maldad había llegado ante la presencia del Señor. Noé fue antes que esta historia de Jonás. Pero nuevamente en el mundo estamos viendo que ocurrió exactamente lo mismo. La maldad se propaga, pero Dios había prometido a través de Noé que no iba a volver a destruir el mundo a través de agua. Así que, ¿qué decide hacer Dios? Levanta a Jonás como profeta, lo envía a Nínive y le dice: proclama contra ellos que la maldad de la que están viviendo, lo que están haciendo, lo que están actuando, como están pensando, no es de mi agrado, no es bueno, no es bien visto ante mi presencia, no lo acepto, y proclama contra ellos que esta maldad que están haciendo ha llegado ante mi presencia. Y aunque no lo dice ahí, esto es lo que Dios quiso decirle: si no cambian, los voy a eliminar del panorama. Fue lo mismo que ocurrió con Noé. La maldad llegó hasta la presencia de Dios. Y en el caso de Noé provocó que Dios inundara las tierras con agua y que por un periodo de un año todo volviera a empezar de nuevo. Así que en este caso Dios envía a Jonás y lo envía para que proclame que la maldad de la que están viviendo llegó ya de la presencia, y le está enviando a Jonás para que creen conciencia, para que creen un cambio en su mente y para que puedan tener la oportunidad de salvación. Nuevamente estamos viendo un ejemplo del Dios justo al que usted y yo le servimos. Fíjese que ya por esta causa Dios había eliminado la población del mundo. Sin embargo, aún habiendo una historia, aún habiendo conocido las consecuencias de aquel pecado y de lo que había ocurrido en el mundo por causa de aquel pecado,
Dios levanta a un hombre para que hable y advierta y el pueblo tenga la oportunidad de arrepentirse y de cambiar la vida para que sea del agrado de Dios. Hasta ahí vamos bien. Versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección ¿a dónde? A Tarsis. Pero Dios lo mandó a Nínive. Ahora escuche lo próximo que dice: para huir del Señor. Y subráyelo, porque esta es la decisión que Jonás toma fuera de la voluntad de Dios, y que al final de su historia provoca y desata una tormenta para su vida, que no era la voluntad de Dios, pero Dios la tuvo que usar para que pudiera alcanzar el propósito para el que había diseñado a Jonás. Así que dice el versículo 3: se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Ahora escuche el versículo 4, porque el problema que tenemos usted y yo es que pensamos que cuando nos da la perreta con huir de la voluntad de Dios, cuando creemos que realmente nos mandamos y que tomamos decisiones y pensamos que el libre albedrío cuando le servimos al Señor todavía funciona. Quiero que entienda algo: el día en que usted decidió aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, la capacidad de decidir por usted mismo se anuló, porque el día en que usted se comprometió en que la sangre de Cristo lo había salvado, en que su sangre lo iba a restaurar, que lo iba a convertir en una nueva persona, usted debió entender. A lo mejor nadie se lo explicó, pero yo se lo voy a explicar. Cuando usted aceptó a Cristo, usted entregó, junto con esa voluntad, entregó la capacidad de decidir. Desde el día en que usted dijo: Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, también le dijo: voy a hacer tu voluntad. Porque lo que lo llevó a usted a decir: Cristo, te acepto como mi Salvador, es reconocer que su pensamiento, que sus decisiones, que su estilo de vida no era suficiente para sentirse bien, para sentirse lleno y para sentirse completo. Esa debió ser la razón por la que usted aceptó a Cristo en su corazón. Pero si a lo mejor esa no fue la razón, hoy yo le voy a dar una verdadera razón, y quizás al terminar el mensaje usted puede hablar conmigo y pueda aceptar nuevamente a Cristo por las razones correctas. No se trata por huirle al infierno, eso es una consecuencia y eso está bien, pero no podemos seguir a Cristo por rechazar el infierno. Tenemos que aceptar a Cristo porque entendemos y estamos convencidos de que en Él la vida es mejor, de que en Él hay unas promesas de bendición que no las voy a poder alcanzar de otra forma, porque en Él tengo garantizada la vida eterna, porque en Él hubo un plan de redención y sin Él mi vida está vacía, está perdida y está destinada a la perdición, a la eternidad, pero en el lago de azufre. Usted tiene que entender que así es como funciona. Yo no corrí a los pies de Cristo por miedo a quemarme en el infierno, corrí a los pies de Cristo porque sabía, porque entendía, porque sentía en mi corazón, dirigido por el Espíritu Santo, que era el camino, la verdad y la vida, y que no podía entrar ante la presencia de Dios sin Él. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ahora mire el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás decidió montarse en un barco para huir de la voluntad de Dios. Tomó la decisión, pensó él, de ir en la dirección opuesta donde Dios lo mandó.
tomó la decisión de, ¿sabe qué? No quiero hacer lo que Dios me dijo. No quiero hablarle a ese pueblo. No quiero que se arrepientan, que se lo lleve el diablo. Esa fue la decisión que tomó Jonás. Pero yo quiero que usted entienda que junto con su proceso de salvación vino también a activarse el plan perfecto de Dios para su vida. Y una vez en algún momento de su historia usted decidió servirle, por más que usted huya, por más barcos que usted tome la decisión contraria, por más boletos que usted compre para irse a otro destino distinto al que Dios le mandó, Dios se va a encargar de inclusive poner tormentas y tempestades para que usted pueda entrar en razón y se pueda dar cuenta de que lejos de la voluntad de Dios no hay nada que usted pueda hacer. Lejos de la presencia del Señor no hay nada que usted pueda alcanzar. Que tus pensamientos y tus decisiones son en vano si no va Dios contigo. Por eso Moisés le decía a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Porque Moisés había entendido como parte de su relación que si Dios no andaba con él, nada de lo que hiciera iba a tener éxito, nada de lo que hiciera iba a tener el propósito por el cual Dios lo había mandado. Yo quiero que usted entienda que en cada decisión que usted toma, si Dios no está haciendo, si Dios no va a ir con usted y usted no está haciendo lo que Dios lo mandó, no hay forma de alcanzar el éxito. Así que en este momento Dios se encargó de preparar una tormenta. Dios se encargó de preparar una tempestad para que Jonás tuviera la capacidad no de decidir, sino de llegar a donde Dios lo mandó. Usted se da cuenta que cada vez que usted y yo decidimos pensar, decidimos procesar, decidimos hacer un plan de acción, decidimos tomar decisiones, lo que sucede en nuestra vida termina siendo una tormenta. Porque cuando Dios nos llama, no nos llama para que pensemos, no nos llama para que planifiquemos, nos llama para que obedezcamos. Porque dice la propia palabra que sus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. No hay nada que yo pueda analizar que Dios me haya dicho para mi vida y que yo pueda entender correctamente. Porque la mente de Dios es mucho más grande, es más poderosa, es más fuerte. Dios está viendo todo el panorama y yo simplemente estoy viendo lo que tengo delante de mí. Gracias, Señor. Versículo 5. Usted se va a sorprender de las cosas que vamos a leer hoy aquí. Porque yo sé que usted no lo va a haber leído como lo vamos a leer hoy. Versículo 5. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a sus dioses y a lanzar al mar lo que había en el barco. Recuerde que la tormenta estaba tan fuerte que el barco estaba por romperse. Dijeron, vamos a comenzar a sacar todo lo que hay en el barco, para que si algo se rompe no sea el barco, sino que se vaya alivianando el peso. Mientras menos peso, menos resistencia. Y comenzaron a tirar todo, cada uno comenzó a adorar a sus propios dioses. Pero mira lo que dice la historia. En cambio, Jonás había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir profundamente, dice la Nueva Versión Internacional. Para acostarse y dormir profundamente. Versículo 6 dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ahora escuche bien, porque ahora vamos a entrar en algunos elementos que quizás no los habíamos visto de esta forma. Escuche. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, igual que lo estaban haciendo los otros. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Escuche bien. Cada uno de los que estaba ahí tenía un Dios distinto. No era el Dios de Jonás. Nadie sabía cuál Dios le servía a Jonás. Pero lo que sí estaba claro era que todos estaban en el momento de tormenta y de tempestad clamando al Ser Supremo, pidiendo su intervención. Lo que todos por defecto hacemos cuando la cosa se pone dura.
Y yo quiero que usted entienda esto, porque nuestra naturaleza humana, cuando hay tormenta y hay tempestad, siempre nos va a llevar a mirar al Ser Supremo. El problema está en por qué estamos en la tempestad. ¿Quién nos metió en la tempestad? ¿A qué Dios le estamos creyendo? Ahora miren lo que sucede. El versículo 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros. Escuche bien lo que va a pasar en el versículo 7. Vamos, echémonos suerte para averiguar. Escuche bien. Vamos, echémonos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Escuche. Ahora entre todos los marineros, entre todos los que estaban en el barco, dijeron, ¿sabe qué? Esto hay que buscar quién tiene la culpa. Vamos a ver quién tiene la culpa. Vamos a echarnos suerte entre nosotros. O sea, vamos a coger unos daditos, o vamos a coger los papelitos, o vamos a coger los palitos, y el que saque el palito más corto, el que saque tal número es el culpable. Están usando la suerte, escuche bien, están usando la suerte, sus creencias, sus convicciones, sus supuestos dioses para poder determinar quién tenía la culpa. Pero yo quiero que usted vea lo que es capaz su Dios, mi Dios, al Dios que le servimos, de hacer con tal de que su voluntad se cumpla. Escuche bien lo que pasa. Así lo hicieron. Y la suerte recayó ¿en quién? Escuche bien. No crea en el azar. No juegue a la loto. No practique la suerte ni la adivinación. Pero quiero que usted entienda que el Dios al que usted y yo le servimos es capaz de usar la suerte, el azar y lo que tenga que usar, aunque Él no lo respalde, aunque Él no lo autorice. Dios es capaz de usarlo con tal de que se cumpla la voluntad de Dios. Dios es Dios y nadie lo puede cambiar. Dios no fomenta la suerte ni el azar, pero ¿sabes qué? Si hace falta que a través de la suerte y del azar salga revelado quién estaba en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta y por las razones incorrectas, Dios es capaz de hacerlo. Gracias, Señor. Y a mí me estremeció mucho porque nunca había visto ese versículo como lo estoy viendo hoy. Se echaron a la suerte, creyendo en otros dioses, para ver quién tenía la culpa, y adivine quién se llevó el premio. Jonás. Dígame usted, ¿usted cree que haya sido cuestión de suerte o que Dios estaba en el asunto? Dios usa toda circunstancia. Escúchame bien, hijo de Dios, en esta hora. Dios utiliza toda circunstancia para poder provocar en tu vida que se alcance el propósito para el cual fuiste creado y diseñado. Aún en el peor camino, y esta es la palabra que debe alentar tu corazón en esta hora, aún en el peor camino en donde tú hayas decidido involucrarte, aún cuán lejos tú hayas decidido caminar de la presencia de Dios, aún en las peores circunstancias, Dios va a usar lo que tenga que usar para hablarte y llevarte al propósito para el cual Él te llamó. Yo no sé cuánto tiempo llevas huyendo, yo no sé cuánto tiempo llevas esquivando, yo no sé cuántos boletos hayas comprado en el barco en la dirección equivocada, pero yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te llamó, Dios te va a llamar, Dios te va a seguir, Dios te va a buscar, y hasta que no regreses al punto en donde Él te llamó, no te va a dejar tranquilo. Habrá alguien que lo pueda entender y que le pueda dar un aplauso a la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Así lo hicieron y recayó la suerte sobre Jonás. Entonces ahora todos sabían, por el proceso de suerte, por el proceso de azar, que era Job el culpable. Pero escuchen, ellos estaban convencidos que era Jonás, perdónenme, que era Jonás y que era culpable. Por su proceso de suerte ellos estaban convencidos de que era él el culpable. Estaban bien convencidos, porque ahora miren lo que hacen.
¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Aquí el único extraño eres tú. Aquí el único que eres diferente en este barco eres tú. Aquí el único que en medio de la tempestad estabas ahí calladito, durmiendo profundamente, eres tú. Aquí el extraño, el que está fuera de grupo, eres tú. Y quiero que entiendas algo. Tú puedes tratar de regresar al mundo. Tú puedes tratar de juntarte con tus viejas amistades. Tú puedes tratar de hacer lo mismo que estabas haciendo antes, después de haber venido a los pies de Cristo. Pero la gente se va a dar cuenta quién eres tú. Yo no te conozco, tú no eres de aquí. Tú quieres parecer un marinero como si fuéramos nosotros. Tú quieres estar en las mismas circunstancias que nosotros, pero es que tú no eres igual. Es que tú no te ves igual. Es que tú no reaccionas igual. Porque quiero que tú entiendas que cuando Dios pone un llamado en tu vida, cuando Dios te llama, cuando Dios da una instrucción para tu vida, no hay nada de lo que tú puedas hacer que pueda quitar las características que están en ti. Y aunque tú quieras ir en la dirección opuesta, todos van a darse cuenta y van a saber que aunque estás en el lugar incorrecto, hay algo que está en ti, hay algo que está pasando en ti que no coincide con la situación. Todos se van a dar cuenta de a quién verdaderamente le perteneces. Gracias, Señor. Versículo 9. Jonás contesta el interrogatorio: soy hebreo y le temo al Señor, Dios del cielo. Pero escuche bien. Dios del cielo. ¿Dónde se encuentra ahora mismo Jonás? En el mar. ¿Y a dónde lo había enviado Dios? Ahora escuche. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar, o sea, que hizo donde estamos flotando, y que hizo la tierra firme a donde se supone que yo hubiese ido. Al Dios que yo le sirvo es el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que creó los mares. Ese es al Dios que yo le sirvo. Quiere decir que Jonás, a pesar de la incertidumbre, a pesar de estar huyendo, no había podido quitar de su sistema que el Dios que lo había llamado era el que estaba provocando y en control de aquella circunstancia. Con lo que Jonás está proclamando con su boca, está diciendo: yo sé que al Dios al que yo le sirvo es el que vive en el cielo, es el que está en el cielo, donde su trono está ahí, pero también es el que creó los mares y la tierra, y sé que es el que está en control de todas las cosas. El versículo 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y escuche bien, porque cuando usted está en medio de la tormenta provocada por su mal situación, provocada por su mala decisión, usted siempre va a saber qué es lo que tiene que hacer para que la tormenta cese. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil? Y aunque sabemos que nunca debimos estar ahí, también sabemos qué debemos hacer. El problema es que nos falta el entusiasmo, nos falta el carácter, nos falta la actitud para poder decidir hacer lo que tenemos que hacer. Hay veces que nos metemos en problemas que sabemos que nunca debimos estar ahí y sabemos qué tenemos que hacer, pero nos falta valentía para decir: esto es mi responsabilidad, estoy aquí por mi culpa, estoy aquí por mi decisión y hoy voy a hacer lo que tengo que hacer. Mira el ejemplo del hijo pródigo. Fue su decisión, fue su culpa estar ahí, criando cerdo, dándole de comer a cerdo. Fue su decisión estar en ese proceso de haber cobrado su herencia antes de tiempo. Pero tiene que haber un momento en tu vida, aunque estés en la dirección contraria, que tú recapacites, que vuelvas en ti y que digas: ¿sabes qué? La solución está en regresar a casa. Y Jonás sabía lo que tenía que hacer. Versículo 12.
Escuche bien, porque Jonás fue el que dijo qué tenían que hacer con él. Nadie decidió qué iban a hacer con Jonás. Jonás dijo lo que tenían que hacer con él. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Así que Jonás, en medio de todo este proceso, tuvo que chocar con darse cuenta que la voluntad de Dios es soberana, que la voluntad de Dios es suprema, que la voluntad de Dios va por encima de lo que yo quiera, que la voluntad de Dios va por encima de lo que a mí me guste, que aunque yo esté en la dirección contraria, Dios me va a llevar a la dirección correcta. Y dijo, ¿sabes qué? Tírame la mano. Así el mar se va a calmar y ustedes van a poder seguir bien. Yo quiero que tú entiendas algo. Este es el punto en tu vida en donde Satanás también interviene y pone los pensamientos contradictorios. Este momento en el que tú estás reflexionando sobre lo que está pasando es el mismo momento que te puede llevar a alcanzar la bendición prometida por Dios, pero es el momento que Satanás también utiliza para arrastrarte aún más a tu pasado. Quiero que entiendas y que visualices o que pienses o que recuerdes algún momento difícil por el que hayas pasado. Y quiero que recuerdes el punto en donde tomaste el pensamiento de darte cuenta qué te había llevado allí. Jonás se encuentra dándose cuenta de la razón por la que estaba allí. Y es el punto en el que nosotros reflexionamos y nos damos cuenta por qué estamos en medio de la tormenta. Pero es el punto que Satanás también utiliza para recordarte cuán pecador eres, cuánto le fallaste a Dios, cuán lejos de su presencia estás. Y es el punto que utiliza para recordar tu pasado, para que no te sientas apto de regresar a la presencia del Señor. Va a venir un punto culminante en tu vida en medio de la tormenta en que hay dos personas que te van a estar hablando. ¿Recuerda los muñequitos? En un hombro tienes el angelito y en el otro hombro tienes al demonio, tienes al diablito. Y hay uno que te está diciendo, estás en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta, por las razones incorrectas, pero Dios te va a recibir y Dios te va a llevar a lo que te prometió. Pero en el otro hombro está el diablito diciéndote, ¿sabes qué? Tú no eres apto, tú no eres digno, tú no mereces regresar. Después de todo lo que has hecho, ¿tú crees que te mereces que puedas regresar a los pies del Maestro? Realmente sobre tu vida lo que hay es tanto pecado que tu vida no le agrada a Dios. Y quiero que entiendas algo. Dios siempre te va a hablar, no de tu pasado, porque la cruz del Calvario y la sangre derramada por Cristo lo limpió y lo borró. Dice la palabra que una vez aceptas a Cristo, tus pecados, tus faltas son borradas. Dice que son echados al fondo de la mar para que nadie los pueda alcanzar. Sin embargo, Satanás persiste en recordártelos para que no te sientas capaz de poder hacer lo que tienes que hacer. Dios siempre va a ir delante de ti a hablarte en medio de la tormenta, recordando la promesa que estableció sobre tu vida y recordándote que solo tienes que regresar a casa, que solo tienes que arrepentirte, que solo tienes que voltear tu rostro a Dios nuevamente y la tormenta puede parar y la tormenta puede cesar. Pero el enemigo va a querer que entienda que no hay vuelta atrás, que no hay esperanza para ti y que lo mejor que puedes hacer es quedarte en la tormenta. Ese es el proceso en donde hay muchos cristianos y donde hay mucha gente allá afuera, donde saben y reconocen que su vida es una tormenta, es una tempestad, pero no deciden qué hacer ni cómo salir. Y Jonás le dijo, tírame al mar y la tormenta se va a acabar. Porque yo sé que la razón y la causa por la que aquí están habiendo vientos, por la que hay este movimiento del barco, por la que esto se quiere romper, es por mi culpa. Y quizás Jonás se tiró a morir, dijo, yo no hice lo que Dios me mandó, tírame al mar y esto se va a acabar. Se acaba mi vida y se acaba su problema. Este es el pensamiento que muchas veces puede llegar a gente con problemas y situaciones difíciles.
esta situación de Dios y el enemigo hablando es el pensamiento y la situación en la que se encuentran muchas personas y que lamentablemente los lleva a tomar la decisión de quitarse la vida. El pensar que no son dignos de una segunda oportunidad. Y al Dios que usted y yo le servimos es un Dios que muestra su misericordia a cada instante. Y que aún la tormenta por la que puedas estar pasando tu vida no significa que Dios no esté en control. Hace un par de semanas hablamos de la vida de Job y quiero que entienda que hay momentos y situaciones difíciles en tu vida, que aunque Dios no envía la prueba, aunque Dios no envía la tentación, Dios no necesita probarte, Dios no necesita tentarte, pero Dios puede permitir que el enemigo lo haga, porque Dios sabe hasta dónde tú llegas. Dios lo que quiere demostrarle a Satanás es que tú, junto con la presencia de Dios, son el equipo ganador. Lo que necesitas hacer en medio de la tormenta es mantenerte como Job, firme y agarrado de una sola cosa, de la palabra de Dios. Es lo único que va a hacer que flotes, aunque el barco naufrague. Es lo único que te va a mantener a flote, aunque el barco se destruya. Y quisiera hoy transmitirte esta palabra de esperanza. Aún en medio de la tormenta, Dios sigue estando en control. Aún en medio de la tempestad, Dios sigue estando en el timón. Quizás la tormenta no la mandó Dios. Quizás Dios no quería que tú entraras a ese barco y que tuvieras que vivir la tormenta. Pero Dios tuvo que permitir que la tormenta pasara para que tú a través de la tormenta pudieras llegar a donde Él te envió. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Sin embargo, en un intento para regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Es que Dios es tan maravilloso, es que Dios muestra su soberanía, es que Dios muestra su poder y su autoridad, porque Dios mandó a Jonás a Nínive y Jonás decidió irse para otro lugar y crea la tormenta para que Jonás pueda llegar al lugar donde lo mandó. Pero no solamente eso, Jonás se había convertido en el punto de contacto entre Dios y estos hombres que oraron a sus diferentes dioses, que usaron el azar para ver de quién era la culpa de la tormenta, y por lo que estaba pasando aún el proceso de Jonás, aquella gente pudo tornar su rostro a Dios y darse cuenta: el Dios al que le sirve Jonás es un Dios poderoso. Nosotros oramos, clamamos, pedimos, pero la tormenta no cesó. Y este hombre, en medio de su tormenta, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, trajo convencimiento del temor de Dios a aquellos hombres que no le servían a Dios. Y quiero que tú entiendas que aún en medio de tu tormenta, Dios te va a seguir usando. Porque lo que Dios puso en ti, dice la palabra, que los dones son irrevocables. Así que aunque Jonás estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, por las razones incorrectas, Dios siguió usando a Jonás y su testimonio para que otros se añadieran a la fe, para que otros reconocieran al Dios de Jonás como el verdadero Dios.
Dígame si eso no es una muestra de que es Dios siempre el que está en control. Usted fue huyéndole a cumplir con su llamado en Nínive y Dios terminó usando su tormenta para que no solo los de Nínive, sino los que estaban en el barco montados contigo, rindieran su vida a los pies de Dios. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta tú haces lo que tienes que hacer. Amén. Gracias porque aún mis malas decisiones siempre llevan tu gloria envuelta. Porque cuando yo puedo entender que mis malas decisiones crean tormenta, pero aún en medio de la tormenta Dios puede glorificarse, hay algo por lo que darle gracias al Señor. Hay algo por lo que darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Escuche bien, el versículo 17. El Señor, subrayen, el Señor por su parte. Vamos a ver la voluntad de Dios nuevamente. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Dice que dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dígame si la voluntad de Dios no estaba visible hace rato, que inclusive puso en el corazón de Jonás: tírenme al mar. Nadie le dijo a la gente qué tenía que hacer más que Jonás. Jonás fue el que dijo: tírenme al agua y la tormenta se acaba. Dios había puesto en Jonás inclusive hasta el pensamiento que tenía que hacer para que su voluntad se cumpliera. Si no tiran a Jonás del barco, el pez tampoco se lo come. Pero ¿sabe lo que hubiese pasado si no hubiesen tirado a Jonás del barco? El barco se hubiese hecho canto para que Jonás tuviera contacto con el agua y el pez pudiera comerse a Jonás. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios dice algo, cuando Dios lo llama para algo, no importa dónde usted quiera huir, no importa dónde usted se quiera resguardar, Dios lo va a alcanzar, lo va a sacar, lo va a jamaquear, lo va a limpiar. Si tiene que poner un pez para que usted esté 3 días y 3 noches en un resort para que usted pueda volverse a encontrar con Dios y pueda salir a hacer lo que tiene que hacer, Dios lo va a hacer. Dios es inmutable, es inconmovible, Dios es supremo, Dios es soberano y nada de nuestras decisiones cambian su voluntad. Den un aplauso al Señor. Así que Jonás decidió llegar a Nínive en la barriga de un pez, en vez de caminando o en barco, como Dios lo había mandado. Yo quiero que usted se dé cuenta que usted puede decidir coger el camino corto o el camino largo, el camino fácil o el camino tempestuoso. Usted puede equivocarse y puede meterse en la tormenta, pero aún en la tormenta Dios va a salir a su rescate. Yo me imagino el corazón y el sentimiento de aquellos marineros que habían tornado su rostro a Dios y ver cómo aquel gran pez se comió a Jonás y decir: se acabó. Escúchame, nadie puede pensar que si un gran pez te traga y te tiene 3 días, usted va a sobrevivir, pero esas son las cosas que solo sabe hacer Dios. Cuando los que están a tu alrededor piensan todo se acabó, todo terminó, hasta aquí llegó el gran hombre de Dios o la gran mujer de Dios, hasta aquí llegó el cristiano y su llamado, realmente es el punto de comienzo para alcanzar lo que Dios te prometió. Amén. Yo quiero que usted entienda que de vez en cuando en su vida hacen falta retiritos, hacen falta sacar un espacio, un fin de semana que usted deje de ser tan espiritual religiosamente y que se convierta en espiritual real, donde no se trate de ir solamente a la iglesia, sino apartarse y separarse para Dios, para realmente poder escuchar su voz. Porque muchas veces atamos y agarramos la voluntad o la voz de Dios con lo que está pasando en la iglesia física, y eso es bueno y eso pasa.
Pero hay momentos en nuestra vida, en medio de la tempestad, que lo que hace falta para aclarar nuestra mente, para aclarar nuestros pensamientos, para volver a ponerle el norte correcto a nuestra vida, una estadía, 3 días y 3 noches, en la barriga de un gran pez, para que al salir de ahí, el propósito de Dios se cumpla. Y hay tormentas en las que vamos a pasar, que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero el mensaje de esperanza para ti hoy es que a pesar de que te hayas equivocado y que hayas tomado la decisión incorrecta, la tormenta solo es parte del proceso. Y si la tormenta no te destruyó, la tormenta terminó haciéndote más fuerte. Gracias, Señor. Ahora quiero hablarle de la segunda tormenta. ¿Se acuerdan que le mencioné 2 tormentas? La primera es la tormenta creada por nuestras malas decisiones, y lo vimos en la vida de Jonás. Ahora vamos a ver las tormentas creadas por Dios para que saque lo mejor de mí a flote. Y quizás por tiempo no le puedo leer todo el texto, pero escríbalo. Este es Marcos capítulo 14, versículos 22 al 33. Estas son las tormentas creadas por Dios para sacar lo mejor de mí. La primera tormenta era la tormenta creada por mis malas decisiones. Ahora vamos a ver la tormenta creada por Dios para sacar lo mejor de mí. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23. No lo voy a leer, le voy a hacer el resumen de la historia, porque quiero ir a la enseñanza. Mateo 14, lo que había ocurrido. Mateo. No, es Mateo, perdóname. Es el fuego, hermano, es el fuego, perdónenme. Mateo 14, versículo 22. Oramos para que esta semana regale el aire y me dé el aire de frente y mis neuronas se enfríen y pueda decirle los textos bien. Mateo 14, escríbalo para que después lo lea. Mateo 14, versículos 22 al 33. Este evento es el evento donde Pedro camina sobre las aguas. Pero quiero darle un poquito de contexto para que usted pueda entender lo que allí pasó. Ellos vienen de acabar de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús sube al monte a orar y les pide que se vayan en la barca y que vayan primero. Se encuentran en la barca remando y remando y remando. Y recuerda cuando hablamos anteriormente de este texto, que habían pasado varias horas remando en el mismo punto sin poder avanzar. Dice la palabra que ya una vez atardecido, Jesús comenzó a caminar hacia la barca por encima de las aguas. Dice también que había una tempestad que era la que estaba provocando la gran marejada y que ellos no pudieran adelantar su marcha. Y dice la palabra que Cristo se acercó a ellos caminando aún en medio de la tempestad sobre las aguas, y todos sintieron miedo y sintieron temor, pensaron que era un fantasma. Y Pedro, bien bravucón y atrevido, dijo: si eres tú Cristo, si eres tú Jesús, permite que yo pueda caminar sobre las aguas como tú lo estás haciendo y llegar hacia donde ti. Y la palabra, estoy resumiendo, la palabra nos dice que Pedro se salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas igual que él, hasta que se fijó en los vientos de tormenta y tempestad que estaban pasando y comenzó a hundirse. Entonces, ahora voy al versículo 31. Le di fuego a la película rápido. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y escuche bien, porque muchas veces le echamos la culpa a Pedro por haber dudado, por haber mirado las circunstancias, pero la realidad es que usted y yo nos convertimos en un Pedro cada vez que estamos en medio de una situación difícil, porque nuestra fe mengua, porque nuestras rodillas nos tiemblan. Cuando estamos en medio de una tempestad, nuestras rodillas tiemblan. Yo no sé cuántos huracanes, cuántas tormentas, cuántas vaguadas usted haya sobrevivido, pero cuando hay una tormenta física, realmente no importa cuánto usted se haya preparado, usted siempre siente la inseguridad de que algo vaya a pasar.
de que algo no salga bien, de que algo no salga como usted lo planificó. ¿Tendré alimento suficiente para estar todos los días que esto vaya a durar? ¿Cuánto tiempo tardará el servicio eléctrico en nuestro país que está malito para que pueda regresar la luz? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Se dañará lo que tengo en la nevera? ¿Habrá almacenado en los supermercados suficientes provisiones para, no importa el tiempo que tarde en recuperarnos de la tormenta, poder seguir viviendo normal como lo hacíamos antes? La realidad es que en medio de la tormenta siempre van a haber momentos en que dudemos, en que nuestra fe mengue. Pero escuche bien, versículo 32. Cuando subieron a la barca, o sea, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Escuche el versículo 33. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que aquí estamos viendo una tormenta creada por Cristo para fortalecer la fe de Pedro y para fortalecer el testimonio y la seguridad de aquellos otros discípulos que estaban en la barca. ¿Por qué yo le puedo decir esto? Porque usted se va a dar cuenta que aquella gente, cuando vio lo que Pedro y Jesús habían hecho, cuando vieron que al montarse en el barco el viento se calmó, dijeron: verdaderamente, verdaderamente. Quiere decir que hasta ese punto tenían sus dudas también. Y yo quiero que tú entiendas que aunque Pedro comenzó a hundirse por su falta de fe, Pedro era de los mejorcitos que estaban, porque Pedro reconoció que era el Cristo y que no era un fantasma. Pedro se atrevió a salir de la barca y los demás se quedaron observando. Quizás Pedro flaqueó en medio de su proceso de acercarse a Cristo, como usted y como yo lo podemos pasar. Pero créame que los que estaban en la barca ni reconocieron que era Cristo, ni tampoco estaban tan seguros, porque tuvieron que ver que Pedro caminó, que él venía caminando, y que cuando ambos se montaron en la barca, el viento se calmó para decir: verdaderamente. O sea que no estaban completamente convencidos. Y yo quiero que usted entienda que si algo nos muestra esta historia, es que aquella tormenta y aquella tempestad fue creada para una sola cosa: para fortalecer la fe de Pedro. Fíjese que ninguno se bajó. El único que se bajó fue Pedro. Pero tan pronto Pedro y Cristo se montaron en la barca, la tempestad se calmó. La tempestad no se calmó mientras Pedro caminaba, la tempestad se calmó cuando subieron al barco. Quiere decir que la razón por la que aquella tempestad estaba azotando el barco era para que Pedro y aquella gente pudieran ver y sentir seguridad: este genuinamente es Cristo. Hasta que eso no se cumplió, hasta que todo lo que había sido la razón por la que se creó aquella tormenta no había pasado, la tormenta no terminó. ¿Qué quiero que entiendas con esto? Vimos primero las tormentas que son creadas por nuestras malas decisiones, pero quiero que entiendas otra cosa. Hay tormentas que van a venir a tu vida porque Dios las va a permitir. Porque al igual que Job, Dios va a permitir que el enemigo te zarandee. Lo que pasa es que nada de lo que el enemigo pueda hacer a tu vida va a ser sin una limitación puesta por Dios primero al enemigo. Algo clave que pasa en el proceso de Job es que Dios le dice: quítale todo, pero no toques su alma. Su alma me pertenece. Tú puedes quitarle físicamente todo lo que tú quieras, quítale salud, quítale sus bienes, quítale su familia, pero lo que a mí tiene que regresar, el alma al momento de morir regresa a la presencia de Dios. Eso que me pertenece, eso que es lo que carga con el propósito,
eso que es lo que lleva el nombre escrito en el libro de la vida, no se lo puedes quitar. Y quiero que usted entienda que Dios va a permitir tormentas y tempestades que lleguen a tu vida. Unas van a ser por consecuencia de nuestras decisiones, pero otras van a ser permitidas con toda la intención. El enemigo quizás va a pensar que está poniendo una tormenta para destruirte. Sin embargo, la consecuencia va a ser que cuando puedas pasar la tormenta, te des cuenta verdaderamente a quien le sirvo es al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios de toda autoridad, al Dios que está en control de todas las cosas. Porque aún en medio de la tormenta no podía entender, pero sobreviví. Y si pude sobrevivir, quiere decir que Dios algo tiene conmigo. El Pedro que sobrevivió a aquella tormenta no fue el mismo Pedro jamás. Quiero que tú entiendas que cada experiencia tormentosa en tu vida, si no acabó con tu vida, trajo algo de fortaleza para ti. Alguien debe estar entendiendo en esta hora. La tormenta que no te eliminó te hizo más fuerte. Gracias, Señor. Con esto estoy cerrando. No importa la razón por la que estés pasando la tormenta. La razón de la tormenta no importa. Si fue porque Dios quiso, si fue por tus malas decisiones, no importa. Lo que te debe importar es que en medio de la tormenta que te encuentras, sea por tu culpa o sea porque Dios lo permitió, Dios siempre está en control. En medio de la tormenta que te puedas encontrar, ten la fe suficiente para entender: Dios está en control. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Y lo que debe fortalecer tu fe y lo que debe hacer que sientas seguridad es que Dios ha demostrado a través de su palabra que cada persona metida en un proceso de dificultad, en un proceso de prueba, que ha sido metido en una tormenta, tanto tormenta física como una tormenta espiritual. Mira lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones. Qué prueba y qué tormenta más fuerte que hayan puesto 7 veces el horno más caliente de lo que usualmente se pone, que cuando los soldados fueron a introducirlo, los mismos soldados cayeron muertos y sin embargo ellos sobrevivieron. Yo quiero que tú entiendas algo. En medio de tu prueba, Dios siempre está contigo. En medio de aquel pueblo lleno de temor y de temblor delante de aquel gigante, Dios había levantado a un jovencito, a un adolescente que pastoreaba. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque Dios había permitido que aquel gigante se enfrentara a su pueblo, para que aquel que Dios había escogido tuviera las credenciales, tuviera el testimonio de dejar saber que al Dios al que le servían era un Dios invencible. Las palabras de Goliat era: envía a un hombre para que se enfrente a mí, y si yo venzo, todo el pueblo se convierte en mi esclavo. Y escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esa siempre es la petición de Satanás delante de Dios. Hizo caer a Adán, a un solo hombre, y a causa de que Adán cayó en el huerto, todos nosotros nacimos con el pecado original. Todos nacimos desconectados de la presencia de Dios, pero a causa de uno que murió en la cruz y que entregó su sangre por usted y por mí, reconciliamos nuestra vida, reconciliamos el llamado de Dios. La palabra menciona a Cristo como el postrero Adán, y quiero que usted entienda
que en los procesos de enfrentamiento, en los procesos de tormenta, en los procesos de angustia y de dolor por lo que usted puede pasar, sé que va a haber un vacío en su corazón, sé que va a haber una desesperanza, sé que va a haber miedo, sé que van a venir situaciones de duda y de poca fe, pero cree que si estás en una tormenta, Dios está contigo. Amén. La historia de Goliat termina demostrando. Goliat pidió un hombre y Dios le mandó un niño. Y usted tiene que entender que en medio de la tormenta Dios siempre está en control. Hay una parte que le toca hacer a usted y hay otra que le corresponde hacer a Dios. David enfrentó a Goliat y tiró su piedra, pero Dios hizo la parte de meter la piedra en el lugar correcto. Y yo quiero que usted entienda que en medio de la tormenta que usted se puede encontrar, no importa cuán alto sea el gigante que esté delante de usted, hay una parte que usted tiene que hacer, y es mantenerse firme, creyendo como Pedro, que quizás menguó su fe un poquito, pero luego siguió caminando y se subió a la barca. El mismo hombre que a lo mejor lo negó 3 veces, el mismo hombre que quizás no tenía la seguridad en un principio, Dios fue poniendo tormentas y tempestades en su vida para que a la hora de la verdad hiciera lo que tenía que hacer. La tormenta siempre va a sacar lo mejor de ti. La tormenta va a sacar en tu vida inclusive cosas que tú desconocías. Usted sabe que hay situaciones en medio de la tormenta que se activa su modo de sobrevivencia. Su cabeza comienza a pensar, comienza a procesar, usted comienza a actuar inclusive como usted ni siquiera pensó que podía actuar, porque el modo de sobrevivencia se activa, ideas creativas comienzan a surgir. Y yo quiero que usted entienda, hijo de Dios, en esta hora, que quizás en medio de la tormenta es el espacio perfecto que Dios tiene para que te des cuenta cuántas ideas ha depositado en tu mente y en tu corazón, y que si no estás en la tormenta no salen a flote. Yo quiero que tú entiendas que la tormenta trae tempestad, arranca ramas, saca ríos de su cauce, destruye cosas viejas, pero después de la tormenta, después del día de la tormenta, siempre hay calma. Después del día de la tormenta, el sol vuelve a salir. Quizás hayan ramas que se cayeron y haya que limpiar un poco, pero luego de esa rama picada, hay 2 ramas, 3 ramas que vuelven y salen. Hay un árbol que reverdece, hay un río que regresa a su cauce. Hay cosas que quizás se pierdan y se destruyan, pero hay cosas nuevas que van a surgir. Y yo quiero que tú entiendas que quizás la tormenta en tu vida en este momento parece destrucción, parece que va a acabar contigo, pero si logras simplemente sostenerte después de la tormenta, hay algo más. Hay algo más. Y con esto cierro. Recuerdo una historia cuando era adolescente, básicamente. Recuerdo que alquilamos una casa bien cerca de la playa. Una casa puesta sobre postes, como los de energía eléctrica de madera, sobre pilares, donde básicamente la casa quedaba como a 8 pies de altura. Uno cabía debajo de la casa. Estaba cerca, ahí mismo en la arena. La tierra que tenía la casa era arena. Quedaba de frente al mar, de frente al mar. Y le alquilamos esa casa para un fin de semana a mi familia. Y recuerdo que era de un amigo de mi papá. Y recuerdo que esa casa, la primera vez que fuimos, estaba de una forma, y la segunda vez que nos la alquiló había comenzado a remodelarla. Había comenzado a hacerle unos arreglos. Pero recuerdo que en esa segunda ocasión había anunciado una vaguada y terminó convirtiéndose como en una tormenta, en una pequeña tormenta. Y recuerdo que estábamos todos durmiendo. Recuerdo que era una casa que estaban arreglando, pero quedaba de frente a la playa, tenía una buena vista. Estábamos durmiendo, algunos en catre, otros en hamaca, otros. Estaba toda la familia en una casa para 3 o 4 personas. Estaba toda la familia allí. Unos en el piso, otros en la hamaca, otros en catre. Y recuerdo que esa noche el viento comenzó a soplar fuerte. Y recuerdo que los vientos y los síntomas de tormenta
se sentían. Recuerde que le dije al principio que mientras más alto, más fuerte se siente el viento de la tormenta, ¿verdad que sí? Por eso los refugios se hacen pegaditos al suelo. Aquella casa le dije que estaba trepada sobre pilares a 8 pies de altura. Así que, y frente a la playa. Así que se sentía cuando la casa se estremecía a causa de aquellos vientos. Y recuerdo que mi hermano era más pequeño que yo y se levantó llorando y entramos en un proceso de ansiedad porque los vientos comenzaron a soplar fuerte. Y quiero que piense en esta escena. Recuerda que le dije que la casa estaba en proceso de remodelación. La vista que tenía de frente era en el balcón, pero la casa no tenía puertas sliding en el balcón. Lo que habían eran unas cortinitas y el balcón quedaba de frente al mar. Las puertas sliding de cristal estaban allí, pero no estaban puestas porque se habían dejado a propósito quitadas porque habíamos muchos en la casa para que entrara el fresco. Pero recuerdo a mi papá, todos nosotros en medio de quizás el llanto, como niños desesperados, ansiosos, porque escuchábamos la casa estremecerse, sentíamos la presencia del viento, pero recuerdo que mi papá se desveló toda la noche. Y recuerdo que recogió como pudo clavos de los que estaban por allí, de en medio de la construcción, enderezó unos pocos, consiguió otros nuevos, logró montar mal puestas las puertas de cristal, consiguió unos paneles que aún estaban sin poner y logró por dentro poner los paneles y proteger la casa. Pero recuerdo, y es la mejor escena que quiero compartirle, recuerdo que en medio de la tormenta, donde mi corazón sentía inseguridad, saber y ver a mi papá haciendo todo lo que estaba haciendo permitió que yo pudiera dormir. Quizás yo sentía inseguridad, pero cuando vi que él tomó control de la situación y de que a pesar de los vientos él estaba haciendo algo y eso que él estaba haciendo me hacía sentir seguro y tranquilo. Quizás el viento seguía soplando, quizás la casa se seguía estremeciendo, pero ver que mi papá estaba despierto y que estaba haciendo algo hacía que sintiera paz en mi corazón. Recuerdo que dormí, al otro día amanecí. No nos morimos, sobrevivimos. Mi papá estaba muerto del sueño, pero todos pudimos descansar porque uno decidió pagar el precio y hacer lo que tenía que hacer para que otros pudieran descansar. Yo quiero que tú entiendas algo en esta hora. En medio de la tormenta en la que tú te encuentras, hay algo que Dios está haciendo a tu favor. Si mi papá pudo quedarse despierto, si pudo remendar las condiciones de aquella casa para que aguantara la tempestad que estaba viniendo sobre nosotros, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Y yo sé que en medio de la tormenta vas a sentir vacío, vas a sentir ansiedad, vas a sentir tristeza, quizás vas a sentir que comienzas a hundirte, pero hay uno que está por ti. Hay uno que está por ti y por mí. Hay uno que puede ser representado por mi papá. Y quizás no es merecedor de que se le compare con Dios. Ninguno de nosotros es merecedor de que se nos compare con la presencia de Dios. Pero sí quiero transmitirte esta enseñanza. En medio de tu peor tempestad, en medio de tu peor tormenta, cuando sientas que los vientos están estremeciendo los cimientos de tu casa y que todo parece que se va a desplomar, no importa la causa de la tormenta, no importa si es por tu culpa o si es que Dios te metió en la tormenta para sacar lo mejor de ti. Lo importante de la tormenta es que puedas tener la seguridad de que en medio de la tormenta Dios siempre está en control. Y de la misma forma que yo pude sentir tranquilidad, pude descansar en medio de la tormenta, yo quiero que tú entiendas que es la promesa que Dios tiene para ti. Tú puedes descansar en medio de la tormenta. Puedes sentir paz y tranquilidad
aunque todo a tu alrededor se esté cayendo. Quizás no sabes cuál va a ser el desenlace de la tormenta. Quizás termines la tormenta con menos cosas que como la empezaste. Pero quiero que sepas algo. Si terminas la tormenta con Dios, terminaste con más de lo que en un principio empezaste. La fe de Pedro fue fortalecida en medio de aquella tormenta. Y lo que me da seguridad y tranquilidad saber es que la tormenta nunca acabó con la vida de ninguno de ellos. Simplemente los llevó a una experiencia con Dios diferente. Job, en medio de su dolor, al final de sus días pudo decir: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo quiero que tú entiendas que la tormenta casi nunca viene con el propósito de destruirte. Quizás el enemigo puede pedirle a Dios: déjame poner una tormenta, verás cómo lo voy a destrozar. Y Dios le está diciendo: haz lo que quieras hacer, no toques su alma. Pero Dios por dentro está diciendo: si este supiera, si el enemigo supiera, si Satanás supiera que cada vez que lo mete al horno de fuego hay un mejor producto que sale. Si él supiera que cada vez que vientos arrecian sobre su vida hay un mejor hombre, una mejor mujer que sale, porque cada uno de los que creen y su fe está puesta y cimentada en Cristo, que es la roca, aún la peor tormenta no te arranca. Alguien podrá darle gracias al Señor en esta hora. Quiero orar por los que están a través del internet y de las redes sociales. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Señor, no te doy gracias por las tormentas, porque la realidad es que son procesos difíciles. Pero sí te doy gracias porque a través de la tormenta tú siempre sacas lo mejor de nosotros. Amigo, amiga, que tú me escuchas en esta hora, tú que estás viendo este mensaje, este video, que has llegado hasta este punto de la grabación, quiero que entiendas y que puedas reconocer a Cristo como tu Salvador, porque es lo único que garantiza esta promesa de vida, de que la tormenta solo sacará lo mejor de ti. Es para aquellos que han decidido abrir su corazón a Cristo. Quisiera invitarte en esta hora para que pudieras repetir algunas cortas palabras conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Reconozco que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí, pero que resucitó de entre los muertos, y que con su sangre en la cruz del Calvario compró mi salvación. Te pido que nos sigas a través de las redes sociales. Te pido que le des like a nuestro canal en YouTube, y te pido por favor, entra a nuestra página en internet trvpr.com, y hay una pestañita que dice peticiones de oración. Escríbenos por favor. Queremos estar en contacto contigo, queremos ponernos de acuerdo contigo, queremos saber de ti y orar juntos para que la obra que Dios ha empezado en ti pueda completarse. Gracias, Señor. Amén, amén.